Buenos días, hermanos. Bienvenidos a un nuevo culto dominical de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince. Hoy día nos juntamos para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, celebrar su amor, su perdón, pero también para juntos como iglesia aprender de la palabra de Dios. Hermanos, les pido que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que todo este tiempo sea bendecido por Él, que su Espíritu Santo ablande nuestros corazones para recibir su palabra, disponga nuestros oídos y también disponga nuestros labios para adorar su santo nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por los medios que nos permites tener para disfrutar de este culto dominical. Señor, te rogamos que pronto podamos reunirnos, pero mientras tanto rogamos que tu Espíritu Santo igual actúe con poder en este momento y que seamos enseñados por tu verdad y que podamos cantarte con todo nuestro corazón y podamos orar también, intercediendo, adorando. Padre, bendícenos en este momento, que tu Espíritu Santo tome control absoluto y disponga nuestros corazones para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Y bueno, hermanos, dispongámonos para disfrutar del culto dominical. Les invito a que me acompañen en la lectura del libro de Números, capítulo 2. Libro de Números, capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400, por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará junto a cada uno a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos, al occidente. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés. Y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín,
Abidam, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín 108.100. Por sus ejércitos irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte. Por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Aiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 72.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados 41.500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.600, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre
Salmos 28:6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. A Él sea la gloria. En el libro de los Salmos, el salmista nos dice en el capítulo 34, versículo 1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Te invito a cantar todos juntos: te daré lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia a ti, mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia a ti.
Que nuestra obediencia a Dios sea nuestra mejor adoración. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Que nuestra respuesta al Señor sea siempre: aquí estoy yo, envíame a mí. Hermanos, como iglesia tenemos el privilegio también de interceder por nuestro país. No solo el privilegio, sino también la responsabilidad, la demanda de orar por nuestro presidente y por los diferentes poderes de gobierno, también por la población que está sufriendo. Hermanos, como iglesia, cumplamos ese deber en este momento e inclinemos nuestros rostros para orar. Padre soberano, Padre Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta mañana venimos a ti también para pedirte por nuestro país que sufre y nosotros con él. Rogamos tu misericordia, rogamos tu gracia que se derrame sobre nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro país, tanto hemos pecado, Señor. Por favor, ayúdanos a entender que tú eres Dios y a ti te debemos rendir toda nuestra vida. Que tú eres el que merece la adoración y la obediencia plena. Rogamos por el presidente, por los diferentes poderes de gobierno, que tú los alumbres y les des un reconocimiento de que tú eres Dios. Des en sus corazones sabiduría para tomar las decisiones, poner leyes, que ellos actúen en temor de ti a favor del pueblo.
Por favor, Señor, toca sus vidas, toca sus corazones, y si en tu voluntad perfecta está, que te conozcan, que tengan esa libertad que solo trae Jesucristo, para poder hacer lo correcto delante de ti. Señor, nuestro país no tiene ninguna esperanza si es que tú no nos atiendes. Por eso venimos a ti, Señor, y te rogamos. Y rogamos también por la población que sufre desempleo, hambre, enfermedad. Que tengas compasión de nosotros y que tú extiendas de tu provisión a los hogares del Perú. Que donde haya falta de comida, también haya bondad, y que se extienda entonces la mano para dar alimento, víveres, ayuda. Pero no solo eso, Señor, sino sobre todo el aliento y la esperanza que viene solamente por la predicación de tu Evangelio. Llena a este país de tu Evangelio, Señor. Trae avivamiento, mueve los corazones, trae salvación, Señor. Te lo rogamos a ti y te adoramos porque sabemos que tú procederás conforme a tu perfecta, a tu buena y agradable voluntad. Y por eso queremos seguir adorando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes en este día de adoración al Señor. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos, sigamos firmes y adelante, confiando en el Señor a pesar de la circunstancia que vivimos. La iglesia está en casas, pero estamos más unidos que nunca. El día domingo tuvimos un lindo día de ayuno. Gracias a toda la iglesia por participar. Gracias al Señor que nos permite unirnos en oración. Antes de ir a la palabra, quiero darle 3 anuncios. El primero tiene que ver con nuestro Congreso Misionero. Tenemos una gran oportunidad de parte de Dios el poder participar de las misiones, capacitarnos, buscar al Señor, seguir aprendiendo de lo que a Dios le interesa, que es la obra misionera, que es la predicación de la palabra. Entonces, queridos hermanos, tenemos talleres desde el 6 de octubre al 10, tenemos talleres de 7:30 a 8:15, y también luego las plenarias de 8:30 a 9:15. Por lo tanto, hermanos, usted tiene que inscribirse a los talleres. Pida a su pastor el formulario, el link, donde usted puede inscribirse y participar. Será un tremendo privilegio estar juntos en torno a las misiones. En segundo lugar, estamos comenzando la Academia Bíblica. Estudie, queridos hermanos. La palabra de Dios es quien nos sostiene, quien nos bendice, quien nos alumbra en nuestro caminar. Por lo tanto, tenemos que insistir y tenemos que seguir escudriñando las Escrituras. Por eso, estudie la palabra del Señor. También pide a su pastor un link que le permite inscribirse en los cursos de la Academia Bíblica en su tercer ciclo. Y finalmente, vamos como iglesia juntos a seguir estando en oración. Todas las mañanas unidos en oración de 7 a 8 de la mañana. Y durante el día con toda la iglesia, en 24 horas de oración. Únase a un grupo y pongámonos delante de Dios a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestro país, a favor del mundo entero. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro querido pastor Miguel Calderón. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor
Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tengamos unas palabras de oración antes de ir a la meditación de la palabra. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas en esta mañana. Te rogamos que tú nos bendigas, que tú nos hables a través de ella, Señor. Que el mensaje que tú quieres entregarnos llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, de tal manera que podamos conformarnos a tu voluntad y podamos hacer exactamente lo que tú esperas de tus hijos y de tu iglesia. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana. Amén. Este capítulo 4 del libro de Mateo es un capítulo que nos narra el inicio del ministerio público del Señor Jesús. Comienza con su bautizo en el río Jordán por Juan el Bautista. Luego sabemos que es llevado al desierto, en el desierto es tentado, y luego se mueve de la ciudad de Galilea a la ciudad de Capernaum. Y es precisamente en este lugar donde tiene el llamado de sus primeros discípulos. Y vamos a ver cómo este llamado se relaciona con el llamado que la iglesia hoy ha recibido para hacer esto mismo, ser pescadores de hombres. Así que con respecto al texto que hemos leído y el llamado, vamos a verlo en tres partes. En primer lugar, ¿quiénes fueron los llamados? En segundo lugar, vamos a ver el contenido del llamado. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo fue la respuesta al llamado del Señor Jesús. Entonces comenzamos. Lo primero tiene que ver con los que reciben el llamado. Y dentro de esto vamos a ver dos aspectos. El primero, que eran hombres con oficios, y en segundo lugar, vamos a ver que ellos ya conocían al Señor Jesús. Así que lo primero que vemos en la palabra de Dios es que el Señor ve a dos hermanos, Simón y Andrés, y dice que estos hermanos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Así que lo primero que vemos es que estos hombres, Andrés y Pedro, eran pescadores. Y de aquí dos cosas. En primer lugar, Pedro y Andrés eran hombres judíos. Y al tener un oficio, esto nos lleva a un dato adicional. Los jóvenes varones judíos, cuando llegaban a una edad determinada, a los 13 años, se empezaba a mirar sus aptitudes, sus cualidades intelectuales, y muchos de ellos eran seleccionados para ser maestros de la ley, para ser rabinos. Cuando se llegaba a cierta edad y estos hombres no presentaban esas aptitudes intelectuales especiales, eran animados a optar por un oficio. En este caso, Andrés y Pedro eran pescadores. Quiere decir que dentro del grupo de hombres de su generación, ellos no habían sido considerados como hombres dotados con unas cualidades intelectuales especiales. En segundo lugar, la palabra dice que ellos estaban echando las redes en el mar, y quiere decir que al tener un oficio eran hombres ocupados. Eran hombres que tenían algo que hacer. Eran hombres que estaban en plena faena, en pleno desarrollo de su oficio. ¿Y cómo se relaciona esto hoy para nosotros? Tal vez algunos han sentido un llamado especial del Señor.
Tal vez algunos han sentido ese llamado a servirle. Pero una de las primeras objeciones es, pero yo no estoy preparado. Yo no conozco mucho o no siento que soy el idóneo para este llamado. Una segunda cosa, una segunda traba, una segunda justificación podría ser, pero estoy muy ocupado. Tengo muchos proyectos por cumplir. Tengo muchas cosas que me he trazado. Al entender este llamado del Señor Jesús a estos hombres con un oficio, entendemos que la poca preparación no es una justificación. Que no sentirse preparados no nos exime del llamado. Y en segundo lugar, tener proyectos personales tampoco nos impide ir tras el llamado de Dios. Y una segunda cosa, ya hemos visto que eran hombres con oficio, una segunda cosa que vamos a ver es que estos hombres conocían ya a Jesús, sabían quién era Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 38 al 42, se nos narra el primer contacto de estos hermanos Andrés y Simón con el Señor Jesús. Fíjese lo que dice Juan capítulo 1 versículos 38 al 42. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, amados hermanos, no era la primera vez que Simón y que Andrés veían al Señor Jesús. Ya ellos lo habían encontrado, como hemos leído en el texto. Andrés, al estar un corto tiempo con él, había llegado a la conclusión que él era el Mesías esperado, el ungido de Dios, el prometido para dar libertad a su pueblo. Así que va donde su hermano Simón, lo lleva delante de Jesús, y entonces ellos llegan al primer contacto, el primer conocimiento con el Señor Jesús. Este primer conocimiento basta para que ellos tengan esa disposición para seguir a Jesús, para conocerlo más, para saber más de Él, para aprender de Él, caminar con Él y ser así sus discípulos. La segunda cosa que mencionamos tiene que ver con el contenido del llamado. Ya hemos visto quiénes fueron los llamados, ahora vamos a ver el contenido del llamado. Y para esto vamos a ver el llamado en sí, pero también vamos a ver luego la promesa que incluía ese llamado. En cuanto al llamado en sí, una vez más tenemos que ir al contexto inmediato. Cuando ya hemos mencionado, algún joven mostraba aptitudes especiales intelectuales para poder ser considerado como un prospecto de rabí. Este joven tenía que ir y escoger entre los rabinos que habían. Tenía que escoger entre los maestros que habían. Tenía que mirar dentro de los cuales podía escoger y decidir. Pero no quedaba ahí, sino que el joven tenía que ir donde el rabino y decirle: yo quiero ser tu discípulo, permíteme seguirte. Así que el rabino le ponía una serie de pruebas, le hacía una serie de evaluaciones para finalmente decidir si le permitía o no ser su discípulo. Cuando finalmente el rabino aprobaba a alguien, le decía: sígueme. Y vemos en el texto bíblico que el llamado del Señor Jesús es precisamente este. Cuando les dice: venid en pos de mí, les está diciendo:
síganme. Aquí notamos dos cosas. Primero, que no son Andrés y Simón quienes van tras Jesús para pedirle que sea su maestro. En segundo lugar, vemos que no hay una evaluación previa. El Señor Jesús simplemente va, se acerca a ellos y les dice: vengan en pos de mí. Así que aquí hay un llamado que es único, porque es un llamado de gracia. Pero además es un llamado en el que el Señor Jesús no se centra en quiénes son ellos, no se centra en cómo son vistos para la sociedad. El Señor no mira lo que son, mira lo que va a hacer en ellos y mira lo que va a hacer más adelante a través de ellos. Como sabemos, estos hombres, Simón y Andrés, vendrían a ser luego dos de los apóstoles del Señor Jesús, y Pedro vendría a ser incluso el considerado líder dentro de la iglesia. Y en todos los listados que vemos de los apóstoles, Pedro siempre aparece en primer lugar. Un hombre normal, un hombre promedio, un hombre con un oficio. Sin embargo, Jesús miró lo que quería hacer a través de su vida. La segunda cosa que debemos considerar es la promesa del llamado que hay aquí, porque les dice: venid en pos de mí, y luego les dice: y los haré pescadores de hombres. Estos hombres conocían bien el oficio de pescar. Ellos sabían perfectamente que si iban a una zona del mar, podían obtener cierto tipo de peces. Sabían que si iban más profundo, podían obtener otro tipo de peces. Ahora el Señor Jesús les está dando una nueva invitación, les está dando una nueva propuesta. Ya no les está invitando a tirar las redes en el mar. Les está invitando a tirar las redes en el mundo. Ya no los está invitando a sacar peces, los está invitando a sacar hombres. ¿Dónde está la semejanza y la diferencia en esto? La semejanza es que cuando Pedro y Andrés tiraban las redes en el mar, ellos no veían los peces que estaban ahí. Simplemente tiraban las redes en la convicción de que los peces estaban en ese lugar. ¿Por qué no podían verlos? Porque los peces estaban sumergidos en la oscuridad del océano, o podríamos decir en las tinieblas del océano. Así que ellos tenían que tirar las redes y luego jalar los peces desde las tinieblas de la profundidad del océano hacia la superficie, hacia la luz. Y esta es la semejanza de lo que ellos iban a hacer. Tenían que tirar las redes en el mundo y sacar a los hombres que estaban sumergidos en las tinieblas del pecado, en las tinieblas del mundo, y traerlos a la luz de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 nos recuerdan esta verdad. Dice la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ellos estaban llamados a llevar este mensaje, a tirar las redes del Evangelio en la oscuridad del mundo y sacar a los hombres de las tinieblas del pecado y traerlos a la luz admirable de Cristo Jesús. Pero esta es la semejanza. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ellos tiraban las redes y sacaban los peces estando en las tinieblas del mar, estando en lo profundo del mar, tenían vida. Y cuando eran sacados, perdían esa vida. Los peces sin el agua, expuestos a la atmósfera, morían. Porque los peces necesitan el agua para poder vivir. La diferencia aquí era que ellos tenían que tirar las redes en las tinieblas del mundo y sacar a los hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados, y al sacarlos de esas tinieblas, ellos venían más bien de muerte a vida.
Ese es el ofrecimiento que el Señor Jesús les está haciendo. Y con esto les está diciendo, quiero cambiar tus expectativas. Quiero darle un nuevo y mayor significado a tu vida. Siempre que el Señor Jesús hace un llamado particular a una persona es porque tiene un tremendo propósito en su vida. La pregunta es, ¿estamos listos para contestar a ese llamado? ¿Estamos listos para disfrutar de las promesas de Dios? ¿Estamos listos para que Él nos dé un nuevo y mayor significado en nuestra vida? Y vamos a ver un tercer aspecto, como les decía, y tiene que ver con la respuesta a este llamado. Andrés y Simón han escuchado el mensaje, han escuchado el llamado, han escuchado la promesa, vengan y los haré pescadores de hombres. Sin embargo, ahora vamos a ver cuál es esa respuesta que dan ellos. Dice el texto bíblico que dejaron al instante las redes. Dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Y aquí uno podría decir, bueno, dejaron las redes. ¿Cuál es lo espectacular en esto? ¿O qué implicancia puede tener esto? Queridos hermanos, quisiera que pensemos en tres cosas que son importantes para darle un mejor sentido a esta expresión, al instante dejaron las redes. Primero, que ellos eran pescadores, tenían un oficio. En la sociedad de Palestina, en la sociedad judía, los hombres con un oficio eran considerados hombres de clase media. En segundo lugar, en el versículo 13 de este mismo capítulo 4 de Mateo, dice que Capernaum era una ciudad marítima. Quiere decir que no había mejor lugar para un pescador que este lugar, Capernaum. Y en tercer lugar, por el contexto histórico, podemos saber que Capernaum era considerado una ciudad comercial, una ciudad considerada un centro de intercambio económico. Quiere decir que Andrés y Simón eran hombres con un oficio, pero con un oficio próspero. Lo que ellos hacían les garantizaba cierta comodidad. Lo que ellos hacían les garantizaba incluso un futuro. El mar siempre iba a estar ahí. Mientras ellos tuvieran fuerza, podían dedicarse a eso. Y cuando la fuerza les faltara, seguramente ya sus hijos habrían heredado el oficio que ellos tenían. Entonces, al dejar las redes, ellos están renunciando a todo lo que conocían, a todo lo que se habían dedicado. Cuando dejan las redes, ellos están diciéndole al Señor Jesús, quiero ir en pos de esa vida de la cual tú hablas. Quiero obedecer tu llamado. Quiero venir a ti. El llamado del Señor Jesús siempre va a implicar una renuncia. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar. Si Simón y Andrés hubieran volteado a mirar el mar, hubieran volteado a mirar sus barcos, hubieran volteado a mirar sus redes, hubieran volteado a mirar sus peces, tal vez su respuesta no hubiera sido la que ellos tuvieron. Al instante dejaron las redes y siguieron al Señor Jesús. Por eso la palabra de Dios en Lucas capítulo 9 versículo 62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El llamado del Señor Jesús implica renuncia, implica venir en pos de Él, implica fidelidad. Y además, junto con esta respuesta de renuncia, vemos la respuesta de disposición. El Señor Jesús les hace el llamado y la promesa, pero vemos que no los obliga. Cuando la palabra de Dios dice que Él está andando junto al mar, yo imagino esta figura. El Señor Jesús va caminando, los mira y les dice, vengan en pos de mí,
porque los voy a hacer pescadores de hombres. Y sigue caminando. Y si ellos hubieran seguido cogidos de sus redes, si ellos hubieran seguido cogidos de su oficio, hubieran perdido el llamado y el Señor Jesús seguía caminando. Sin embargo, dice que al instante, en ese momento, dejan las redes y lo siguen. El llamado del Señor Jesús, aparte de ser un llamado de gracia, aparte de ser un llamado que nos da propósito, es un llamado voluntario. Él no obliga a ninguna persona a responder a este llamado. Constancia de esto, y un ejemplo de esto es el evento con el joven rico. Recordamos que el joven rico viene y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer? El Señor le dice, bueno, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice la palabra que este joven se da media vuelta, se va y se va triste porque sus posesiones eran muchas. Notamos que el Señor Jesús no le dice, hey, ¿para qué me preguntas? Entonces si ya me preguntaste tienes que hacerlo, tienes que hacer lo que te dije. Es un llamado voluntario. La respuesta que le damos a Dios debe ser una respuesta voluntaria. Y tal vez, querido hermano, tú has sentido ese llamado. Tal vez en este tiempo has sentido ese llamado a servir a Dios, predicando el Evangelio, haciendo misiones, sirviendo al Señor. Y tal vez hasta hoy las justificaciones han sido esas. No me siento preparado. Estoy demasiado ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Yo creo que el Señor debe escoger al otro, a mi hermano, que lo veo más preparado, lo veo con más conocimiento. El llamado del Señor es personal, intransferible y soberano. Si tú has sentido ese llamado, te animo a que puedas ponerlo en oración. Te animo a que puedas hablar con tu pastor. Te animo a que puedas empezar a prepararte para servir al Señor conforme al llamado que Él te ha dado. Pero junto con este llamado quiero compartir también con un llamado mucho más general. Es el llamado de Jesús para todo aquel que tal vez nunca ha escuchado este mensaje de salvación. Para todo aquel que de repente lo ha escuchado pero nunca ha tenido esa opción o esa oportunidad o esa decisión de seguir a Jesús. Hemos escuchado que responder al llamado de Jesús implica renuncia y tal vez tú te preguntes, ¿y a qué tengo que renunciar? Y la palabra de Dios nos enseña que debemos renunciar al pecado. Venir en pos del Señor Jesús tiene que ver con arrepentirse del pecado, una disposición a dejar toda cosa que transgreda su voluntad y venir delante de Él y recibirlo como Señor y Salvador. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Tú ahora estás escuchando esta invitación. No es mía, es de Jesús. Y Él ofrece una promesa, vida eterna en Él. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él, para todos los que están dispuestos a arrepentirse de sus pecados, venir en pos de Jesús, seguir sus pisadas y recibir esa vida eterna. Si tú quieres recibirlo como tu Señor y Salvador en esta mañana, yo quiero animarte y quiero orar contigo, quiero guiarte en una oración. El Señor Jesús está listo para entrar en tu vida. Él dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. El sacrificio de Jesús es para todo aquel que esté dispuesto a creer en Él, todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados y empezar una nueva vida, una nueva relación con Él.
¿Quieres hacerlo en esta mañana? Voy a orar con frases cortas, repítelas después de mí, hazlo de corazón, aceptándolo como Señor y Salvador de tu vida. Repite así: amado Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y me hagas la persona que tú quieres que sea. Gracias, Dios, por enviar a Jesucristo. Te pido que seas mi Dios. Gracias por recibirme como hijo. En el nombre de Cristo Jesús, te entrego mi vida. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le han recibido y han creído en su nombre, Él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vives con alguien que conoce a Cristo, háblale de tu decisión para que Él pueda guiarte. Y si no es así, puedes escribirnos al Facebook de la iglesia. Estaremos gustosos de poder guiarte en este caminar con Cristo. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga, amados hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cantemos todos juntos, portador de tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída
Salmos 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Hermanos, tenemos también el privilegio de dar nuestros diezmos y ofrendas. Y esto con el propósito de que el Evangelio se expanda por toda nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Vamos a orar por eso en este momento, pero también vamos a orar por nuestros misioneros. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias por la vivienda, gracias por el trabajo, por los estudios. Gracias por tanta bondad derramada sobre nuestras vidas. Queremos darte nuestros diezmos y ofrendas con corazones agradecidos y corazones alegres, corazones que demuestren que te amamos. Ayúdanos, en medio de las dificultades, de la necesidad, a nunca desfallecer en nuestra fe y en nuestra confianza en ti. Fortalécenos, Señor. Muéstranos quién eres tú, más y más. Queremos pedirte también por nuestros misioneros. Señor, gracias porque pusiste en ellos el deseo de servirte, saliendo de su país, de su comodidad, para ir y predicar de ti a otras naciones. Rogamos tu cuidado, tu alimento a sus corazones con tu verdad. Rogamos que sean fortalecidos día a día con tu palabra. Rogamos que los guardes de todo peligro físico y también espiritual. Guarda a sus familias, a sus hijos, Señor, y que cuando cumplan tu tarea de predicar, lo hagan encendidos por tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu Santo, y que se cumpla entonces el poder de tu Evangelio en los corazones de las personas que escuchen. Trae salvación, Señor. Bendice sus ministerios para la gloria de tu nombre, y que muchos te conozcan, que tu nombre sea exaltado en toda nación. Padre, tú eres Dios, por eso venimos a ti. ¿A quién más podríamos pedirle sino solo a ti? Y por eso te adoramos, te exaltamos, tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, eso ha sido todo por hoy. Espero que Dios haya hablado con potencia en nuestros corazones, hayamos disfrutado de este tiempo y ahora toca una semana, no olvidando lo que hemos escuchado, sino poniendo en práctica lo que nuestro Señor nos ha enseñado. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el próximo domingo.